Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces, una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, Hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando». Él les contestó: «Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió: «Señor, socórreme». Él le contestó: «No está bien echar a los perros el pan de los hijos». Pero ella repuso: «Tiene razón, Señor, pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este miércoles de la 18ª semana del tiempo ordinario y continuamos la lectura semicontinua del libro de los Números, que hemos empezado a leer en fragmentos el día de ayer, lunes, ¿no? En realidad, ayer ha sido martes, ya estoy medio confundido. Y también continuamos la lectura del Evangelio según San Mateo. Hemos estado leyendo, empezamos el sábado y hemos continuado estos días de esta semana leyendo el capítulo 14 de San Mateo. Hoy estamos leyendo un fragmento del capítulo 15. No hemos acabado el capítulo 14. Hay varios pasajes que no hemos visto y hemos empezado el capítulo 15. Lo que quiero repetir, algo que tenemos que tener en cuenta en estos días, hasta cuando Jesús anuncia su marcha a Jerusalén, que será después del primer anuncio de la cruz, luego de la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo. Y eso está en el capítulo 17. Entonces vamos a leer fragmentos del capítulo 15 y 16, incluidos estos pasajes previos del capítulo 17, antes del anuncio del camino a Jerusalén. Y eso es el camino para la Pascua de Cristo. Pero estamos en esta etapa, diríamos, de prepararnos para la Pascua. De alguna forma, esto en los evangelios es como una cuaresma, es decir, prepararnos para la Pascua. Y la preparación de la Pascua, el Señor la hace apartándose saliendo un poco de lo hostil del mundo. Y entonces es común en estos pasajes del capítulo 14, 15, 16, que Jesús se aparta ante la hostilidad. Ya hemos visto eso cuando ocurre la muerte de Juan Bautista
viene la multiplicación de los panes. Ahora también el Señor se aparta, va a territorio pagano, territorio de Tiro y Sidón. Y en el territorio de Tiro y Sidón se encuentra con una mujer cananea. Este pasaje también está en San Marcos, y en San Marcos no se menciona que es cananea, sino se menciona que es una mujer que está en este territorio, Sirofenicia, se dice, y que él también pide por esta hija. Esto tiene relación con lo que estamos viendo en la lectura del libro de los Números, con el desierto. ¿Qué es el desierto? El desierto es lo que viene después del bautismo, que es salir de Egipto, y es para crecer en la fe, la esperanza y la caridad. Son pruebas, eso es el desierto, pruebas de la fe, la esperanza y la caridad. Y ya hemos visto varias, y hemos visto cómo el pueblo quería regresar a Egipto, extrañaba y tenía los apegos de Egipto. Empiezan a hablar incluso los hermanos de Moisés contra Moisés, y ahora vemos otro pasaje, ya han llegado, ya están cerca del Jordán, están a punto de entrar a la tierra prometida, pero envían unos exploradores por delante, 40 días, y llegan e informan al pueblo y a Moisés lo que han visto. Y hay dos miradas, la de Caleb, que es, diríamos, la mirada de vamos, ingresemos a la tierra prometida. Pero también hay la otra mirada, no se puede. Esto es imposible, no vamos a poder. Tiene que ver justamente con las pruebas de fe y tiene que ver este ingreso a la tierra prometida, que sabemos que figura del éxodo nuevo que hace Jesucristo, que nos lleva a la patria celestial. Pero para ingresar a la patria celestial, nosotros en la vida presente tenemos que ser liberados de nuestros pecados en el bautismo, y luego poco a poco tenemos que dejar totalmente el pecado en una conversión más profunda, pero también tenemos que darnos cuenta del peligro de los apegos. Ya lo veíamos ayer. ¿Qué son los apegos? El amor por las criaturas, el amor por las cosas creadas, el creer que en las cosas creadas y en las criaturas nosotros vamos a encontrar la felicidad que deseamos. De alguna forma eso impide crecer en la esperanza. Porque cuando uno tiene apegos, uno quiere quedarse acá. Uno no quiere ir a la patria celestial. Y claro, en el camino de la vida presente, nosotros poco a poco cada vez tiene que crecer nuestro deseo de llegar a la patria celestial. Porque si nuestra fe es simplemente de lo que alcanzamos a esperar, a ver, a desear de las cosas pasajeras, nosotros no vamos a poder avanzar, nos vamos a estancar. Eso le pasa al pueblo de la primera alianza. Llegan hasta a la puerta de ingresar a la tierra prometida y el Señor los hace que regresen, que den vueltas. Toda esa generación, excepto Josué, excepto Caleb, van, y los menores de 20 años ingresarán a la tierra prometida. Todos los otros se quedarán en el desierto. Y el Señor, que sabe, que nos prepara, nos presenta el caso de los apóstoles llevándolos a territorio pagano. Y es misterioso este pasaje, porque el Señor, cuando ha enviado a sus apóstoles, se les ha dicho que no vayan a territorio pagano, solo las ovejas perdidas de Israel. Pero sin embargo ahora el mismo Señor va a territorio pagano con ellos. Y esa fe
que el Señor no veía en los apóstoles, en Pedro, que en medio de las turbulencias del mar, como veíamos en la barca, ven a Jesús caminando sobre el mar y le dice: Pedro, si eres tú, mándame ir a ti. Pedro se hunde y el Señor le va a decir: hombre de poca fe, porque has dudado. Sin embargo, ahora el Señor elogia la fe de esta mujer pagana. De alguna forma ese es el anticipo, el anuncio ya de que el Señor los va a enviar a territorio pagano. Y así luego de la ascensión a los cielos, el Señor les va a decir: vayan al mundo entero. Nosotros en la vida presente, ya sin esa distinción entre comillas, el pueblo de la primera alianza y los paganos, que ya no se percibe, nosotros todavía en nuestra peregrinación tenemos personas que, como la mayoría de nosotros, hemos recibido el don de la fe, pero también tenemos personas que todavía están en la necesidad de crecer en la fe y nosotros tenemos que ayudarlos. Estos apóstoles le piden a Jesús que la atienda, pero no porque en realidad quieren que la atienda, sino porque les molesta. Viene gritando detrás, no quieren los gritos. No parece que el interés es por la mujer. Y el Señor también parece que demora, porque le dice inicialmente unas palabras que podrían parecer de rechazo. No corresponde dar el pan a los perros, le dice. Pero la mujer, que inicialmente le dice: Jesús, hijo de David, es decir, lo llama Mesías, se postra y no solo lo llama Mesías, sino le dice Kyrios, le dice Señor, le dice Dios. Algo que los apóstoles no han alcanzado a decir. Cuando el Señor sube a la barca, ellos dicen: este es el Hijo de Dios, pero no le dicen: es Dios. Es decir, el Señor suscita la fe de la manera en que uno menos puede imaginar. Y uno puede encontrar personas que aparentemente están muy lejos del Señor y el Señor suscita el deseo, porque la fe es don sobrenatural, don de Dios, y entonces esas personas van a buscar que acercarse al Señor, y siempre lo van a hacer a través nuestro, a través de la iglesia. Y entonces, cuando uno encuentra personas en esa circunstancia, lo que hay que hacer es llevarlos al Señor, porque el Señor conoce a esa persona. Ese deseo, esa circunstancia, diríamos, incomprensible, porque no se nos dan detalles de lo que le está pasando a la hija de la mujer. Solo se nos dice que está poseída por un espíritu muy malo, es decir, algo grave, muy grave. No se precisa qué, pero el Señor le va a decir que se haga según tu deseo, según tu fe. Y el Señor suscita la fe para que nosotros deseemos no algo, sino lo deseemos a Él, deseemos la victoria definitiva, no nos quedemos con victorias parciales, porque este pueblo creía paradójicamente que su problema era el faraón. Parecía que el problema era el faraón, sus caprichos, sus rebeldías contra Dios. Pero este pueblo va a descubrir en el desierto que ellos también tienen tantas iguales o incluso peores rebeldías que el faraón. Y nosotros también, el Señor nos prueba para que nos demos cuenta. Porque si no, uno puede creer: tengo mucha fe, yo estoy muy bien, y no nos damos cuenta. Y claro, el Señor misericordioso nos da una y otra oportunidad, porque el Señor nos va a llamar de manera definitiva cuando estemos preparados. Cuando no estamos preparados,
Él nos va a dar otra oportunidad. Pero a veces, en lugar de aprovechar la oportunidad, nosotros seguimos en lo mismo. Y lo peor es no darnos cuenta que necesitamos humildad. Porque sin humildad, si tenemos ese afán de figuración, ese apego por lo pasajero, no podemos tener una fe verdadera, una esperanza firme y una ardiente caridad. Y lo cierto es que eso solo lo sabe Dios. ¿Quién tiene poca fe o qué grande la fe de alguien? No lo podemos saber nosotros, ni en nosotros mismos, ni en otras personas. Eso se puede observar en algo en el momento de prueba, pero cuando las cosas aparentemente están bajo control, no es posible. Y por eso necesitamos nosotros darnos cuenta que estos encuentros, estas experiencias, nos ayudan para que nosotros conozcamos nuestra propia experiencia de fe, la repasemos y nos pongamos en el caso de estos personajes, que lo que queremos es simplemente que la gente no moleste, lo que queremos es realmente ingresar a la victoria definitiva, o lo que queremos es pasarla bien, tener todo bajo control en la vida presente. Buscamos las cosas de Dios o al Señor de todas las cosas, y finalmente eso va a significar la prueba, y la prueba es la cruz. Y hoy celebramos la memoria de Santa Benedicta de la Cruz. Ella, como ustedes saben, fue de origen judío, vivió hacia el contexto europeo alemán entre la primera y la Segunda Guerra Mundial. Fue una filósofa, mujer muy inteligente, de grandes dones intelectuales, fenomenóloga, esa rama de la fenomenología, que es la filosofía que busca en las realidades sensibles, es decir, en los signos. Y leyendo a Santa Teresa de Ávila, se convierte, se hace bautizar, luego ingresa a la orden carmelita, y estando en Alemania, ya en tiempos del régimen nazi, es víctima de la persecución contra los judíos y es asesinada en la cámara de gas. Pero esta mujer, con fortaleza, esperaba la victoria definitiva. Nada de eso la atemorizó, y ella y su hermana fueron apresadas, y es virgen y mártir, y tiene escritos muy hermosos que hicieron comprender la profundidad de su relación de amor con el Señor. Que en nuestro corazón también arda ese fuego que solo el Señor puede encender para que seamos capaces de hacer su voluntad y no tener miedo. Porque resumiendo podríamos decir, el problema es el miedo. Porque estas personas no quieren entrar a la tierra prometida por miedo, porque creen que con sus fuerzas no pueden. Y en eso tenían razón. Ninguna criatura humana con fuerzas humanas podemos. Pero justamente Santa Benedicta y los mártires nos enseñan que no es fuerza humana, es el Señor mismo que viene en persona y que nos lleva, nos conduce, camina con nosotros para que alcancemos la victoria y para que encontremos la paz. Que el Señor así nos lo conceda, que así sea.